Habíamos quedado en el diagnóstico participativo. Em, Esta es una eh, estrategia para evaluar necesidades, problemáticas de la comunidad, que uno, bueno, que tiene como pasos bien definidos y que uno puede adaptar a un público objetivo más chiquitito o más delimitado. ¿Mm? Bueno, los procesos de planificación participativa tienen la garantía de integrar las necesidades sentidas y o reales de la población y generar un proceso de construcción conjunta de soluciones que tengan mayor sostenibilidad a las intervenciones diseñadas desde el escritorio. ¿Mm? Entonces ya desde ahí, desde este primer párrafo, nos hacemos una idea del espíritu del diagnóstico participativo, ¿sí? Un diagnóstico generado en y con la comunidad. Tiene esto de como algo que siempre uno tiende a reprochar, ¿verdad? De cuando se generan como medidas, ¿sí? Que son como de escritorio, medias desconectadas con la realidad, ¿sí? Entonces, la gracia del diagnóstico participativo es que permite la construcción del diagnóstico se realiza con la misma comunidad. ¿M? Bueno, permite dimensionar los problemas y las causas que los provocan, permite crear espacios para la organización y la participación, identificar fortalezas, oportunidades, edificar una base sólida sobre la cual elaborar un plan de trabajo dirigido a la solución de problemas. Permite también definir un punto de partida, diseñar un plan y hacer un seguimiento. Y la gracia de este diseño del plan es que en general se plantea que son como las personas encargadas de la intervención las que diseñan el plan, pero la gracia del diagnóstico participativo es que permite que justamente la misma gente de la comunidad participe en el diseño del plan y también pueden participar en el seguimiento, como de forma activa. ¿Mm? Bueno, recolectar datos que permitan hacer seguimiento, control y evaluación. Ya, el primer paso para llevar a cabo el diagnóstico participativo tiene que ver con conformar un equipo promotor, ¿sí? Nosotros, o sea, la experiencia que yo he tenido en el equipo promotor, no solamente participan los miembros del equipo, ¿sí? O los miembros de distintos equipos, sino también los usuarios y los familiares. ¿M? Lo cual permite tener cierta heterogeneidad que enriquece bastante esta primera parte del diagnóstico participativo. ¿Mm? Bueno, planificar actividades, convocar actividades programadas, organizar debates, sistematizar la información. ¿Mm? Pueden formar parte de este equipo personas externas a la comunidad también, como facilitadores del proceso, y realizar seguimiento al plan de acción. eh, la planificación de las actividades tiene que ver con actividades que permitan justamente eh, que estén vinculadas como al modo en que se va a trabajar en este diagnóstico participativo, y la convocatoria es muy interesante porque al menos la experiencia que yo he tenido en diagnósticos participativos es que, por ejemplo, no sé, no sé, los agentes comunitarios, ¿verdad? Que son personas que están en la misma comunidad, eh, que están afiliadas, por así decirlo, a un consultorio, a un CEFAM, a un CESCOF, ¿sí? Que conocen harto el territorio. Entonces, cuando uno hace la convocatoria, es muy interesante porque las personas que conocen más y mejor el territorio pueden como distribuir o socializar esta información a espacios que nosotros quizás no conocemos tan bien. ¿Mm? Como que a uno se le ocurre, ok, lo voy a socializar el diagnóstico participativo en el territorio, o sea, en el consultorio, ¿verdad? Pero no sé, en la experiencia con las agentes comunitarios ha sido como ellas conocen ciertos puntos estratégicos donde se puede socializar mejor. ¿Mm? Las actividades que se programan. Bueno, con respecto a la recopilación de antecedentes, en esta fase se explica cómo se va a recoger la información. Por ello hay una reunión inicial donde el objetivo de este primer encuentro van a buscar informar a los asistentes acerca de por qué es importante hacer un diagnóstico participativo, comentar, socializar la metodología que se va a utilizar
establecer un cronograma de trabajo, ¿verdad? Que se puede hacer como a través de una carta Gantt, por ejemplo. Y también determinar los límites reales o imaginarios. Y realizar una fotografía o mapa. Esta fotografía o mapa va a ser parte de la metodología del diagnóstico participativo. Entonces, bueno, en la recopilación de antecedentes, ¿verdad? Se realiza esta fotografía o mapa de la comunidad previo al diagnóstico. ¿Qué tiene interesante esta fotografía o mapa? Es que es una herramienta que nos va a permitir elaborar un mapa del territorio, junto a las particularidades de este territorio a través de una serie de variables tales como situación de salud, variables sociales como nivel educacional, ocupaciones, hacinamiento, calidad de las viviendas y un montón de otras variables que podemos considerar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una forma en que se puede hacer este mapa o fotografía de la comunidad es, por ejemplo, en un bloc grande dibujar el territorio o dibujar la comuna, ¿sí? Y poder poner, por ejemplo, no sé, cuáles son los hospitales, ¿verdad? Cuáles son los CEFAM, cuáles son los recintos, los establecimientos educacionales, ¿sí? Y la idea es como a través de este mapa como que sea lo más completo posible. El objetivo es reflejar tanto el estado de salud de las personas como las variables sociales que las caracterizan, ¿sí? Y cuando hablamos de variables sociales, me remito a un concepto que no recuerdo bien si fue Mariana o la Verónica, señaló la semana pasada, que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud, ¿verdad? Como el acceso a la salud, la empleabilidad, el nivel de ingreso, calidad de la vivienda. Este mapeo o fotografía se hace a través de la búsqueda de datos concretos y ahí uno puede acceder a distintas fuentes para poder ir situándolo en este mapa de territorio determinado. Y este mapa, la idea es que una vez que ya como podamos poner todos los elementos que consideramos significativos para el bienestar de las personas, eh, nos permita, en tanto va a ser algo concreto, ¿verdad? Como una imagen, ¿sí? Poder ir observando dónde están los problemas de salud más graves o también dónde se están produciendo mayor inequidad en salud. ¿Mm? Y qué variables pudiesen estar asociadas a estas inequidades. ¿Mm? Con respecto a la fuente de información, es necesario revisar una serie de fuentes, ¿verdad? Bases de datos, antecedentes que existan, los cuales se pueden obtener principalmente, por ejemplo, en términos más como cuantitativos, en datos de censo, ¿sí? Los datos que posea el establecimiento de salud, el municipio, otras organizaciones. También uno puede hacer historias de la comunidad, ¿verdad? Como una metodología más bien cualitativa, en el cual se va a expresar y contar a través de las mismas personas cómo es el territorio, cuáles son sus anécdotas, su historia, logrando reflejar procesos relevantes en el territorio. Podemos sacar datos de organizaciones sociales, documentos técnicos de apoyo. Ahí aparecen como algunos señalados, algunos mapas o croquis previos de la comunidad u otras fuentes de información. ¿Sí? Entonces, una vez ya teniendo este mapa, fotografía del territorio, caracterizándolo, ¿sí? Proseguimos a hacer un análisis de la información, identificar las principales problemáticas vinculadas a salud, como también poder identificar los potenciales de la comunidad. Y también los recursos que tiene la comunidad para dar solución a las problemáticas. Entonces, una vez recogida la información sobre la comunidad, va a ser necesario analizar, conversar, reflexionar sobre ella, con el fin de identificar cuáles son las situaciones problemáticas vinculadas a la temática de salud y calidad de vida. ¿Mm? Entonces, en el análisis de la información recogida y sistematizada en este mapa, en esta fotografía, y para la discusión de los datos se obtiene a través del diálogo, ¿sí? Entonces ahí uno va conformando grupos. ¿Mm? Hay que ver, dependiendo como del tamaño
tamaño de personas que están implicadas en el proceso, ¿m? Porque la idea es que para establecer un diálogo, ¿verdad? No sea como grupos muy grandes, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, estoy jugando 50 personas, quizás vamos a tener que distribuirla en grupos más chiquititos, eso va a implicar como ciertos moderadores, ¿verdad? Que la idea es que los moderadores provengan del equipo que se conformó en un comienzo. Y por eso yo creo que es muy interesante que parte de este equipo sean también los mismos usuarios, que sean, como les comentaba antes, recursos como de la comunidad, como los agentes comunitarios, ¿sí? Familiares también, para que no sean como única y exclusivamente funcionarios del equipo. ¿Mm? Bueno, se puede realizar a través de las siguientes preguntas. ¿Qué problemas y necesidades de salud se pueden identificar? ¿Cómo y cuánto afectan a la población? ¿A quién afecta mayoritariamente, verdad? Con el fin de poder establecer grupos de riesgo. ¿Mm? ¿Hace cuánto ocurre? Entonces, el hace cuánto ocurre nos podría permitir que se vincule a ciertas temáticas, ¿verdad? No sé, como, qué sé yo, sobrepoblación, ¿verdad? Condiciones habitacionales, ¿sí? En general, en los diagnósticos participativos, algo que aparece harto, el tema del consumo de sustancias como principales problemáticas de la comunidad. ¿Mm? Eh, ¿Por qué afecta solo a algunos? ¿Qué caracteriza a ese grupo que tiene ese problema de salud en particular? Lo que sucede, ¿verdad? Se debe principalmente a, es decir, poder como hipotetizar o explicar desde los mismos grupos del diagnóstico participativo cuáles serían las posibles causas, ¿m? De por qué se pesquisa, se evidencia este problema de salud y cómo lo han abordado en situaciones previas. Esta pregunta del cómo lo han abordado en situaciones previas permite también pesquisar qué tipo de recursos identifica la población, ¿verdad? Y cómo se han articulado para solucionar temas similares con anterioridad. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, comentario? Esta primera parte, o sea, este análisis de información todavía es parte de como la fase 2 de recopilar los antecedentes, ¿cierto? Sí, Ah, ya. Sí, tal porque cual, Verónica. como que todavía lo estamos, como si fuese parte del equipo, todavía lo estamos recopilando y nos estamos haciendo estas preguntas para discutir. O sea, en esta parte, de hecho, ya estaríamos con el público, con la población objetivo. Ah, ya, ya. Sí, porque la idea de responder estas preguntas es que sean con la población objetivo, pero que los monitores, ¿verdad? Los moderadores sean parte como del equipo que está llevando a cabo el diagnóstico participativo. Sí. Súper. Ya. Eh, y de hecho, la idea es que el mapa o la fotografía generalmente la empieza como el equipo coordinador, pero la idea también es poder completarlo con la población objetivo. Ah, ya. Claro, no, no es como una pega solamente del equipo, sino que acá ya involucramos a la población. Súper. Exacto, sí. Entonces, de hecho, lo que uno puede hacer en la parte como del mapa o la fotografía, ya, uno ya tiene su propio mapa, ¿verdad? Como con los servicios básicos o aquello que uno investigó que pudiese ser importante para la comunidad, pero la idea es como llevar otro en blanco para que ellos mismos los vayan completando. Ya, la idea es presentar los principales elementos, situaciones problemáticas en salud que han sido diagnosticadas a través de los datos presentados en el mapa y discutirlos previamente. Como les comentaba, si el grupo es muy numeroso, es importante trabajar con grupos más pequeños. Ahí depende también como de cuántas personas contemos con cuántas personas contemos en el equipo, ¿verdad? En el equipo que está realizando el diagnóstico participativo. Pero la idea, al menos como lo que demuestra la experiencia, como que sería idealmente en grupos de 5, de 6, como que son bien pertinentes para que todas las personas respondan las preguntas, ¿verdad? Se pueda como ir eh, desplegando el diálogo.
Entonces, la reflexión debería ir en base a las preguntas, ¿sí? Que mencionamos anteriormente, más los siguientes criterios. ¿A cuánta gente afecta cada una de estas situaciones? ¿Sí? ¿Cuál es la magnitud de estos problemas? Si existen programas en la comunidad para solucionarlos. ¿Mm? ¿Y qué fortalezas tiene la comunidad para resolverlos? Esta reflexión va a permitir generar soluciones y acciones colectivas a los principales problemas de salud para posteriormente priorizar uno o algunos, ¿verdad? Es como que esta primera etapa, primero está como identificar los problemas, ¿verdad? Después ver como, casi como, ok, como qué problema afecta a mayor parte de la población o qué problema es como más complejo en cierto grupo de la población, ¿sí? Cuáles son los recursos, las fortalezas que ya se han movilizado, qué programas cuenta la comunidad, ¿m? Para después ir priorizando. Profe, Dígame. en ese momento cuando uno empieza a discutir con el colectivo las preguntas anteriores, si el grupo en sí no tiene una respuesta, por ejemplo, cuáles son los programas o cuáles son los recursos institucionales que tiene la comunidad como para poder solucionar la problemática del grupo, ahí también es un momento de no sé, como de educar, como de hablar de los programas que existen. Sí, si bien el objetivo en particular del diagnóstico participativo no es la psicoeducación, Claro. es muy interesante porque generalmente siempre hay alguien que sabe, como y estoy Ya. hablando como ni siquiera del que coordina, como, o de la coordinadora propiamente tal, como, y entre ellos mismos se van realizando como psicoeducación de los programas que existen. Ya. ¿Mm? Claro, como me estaba pensando como en el momento si es que, claro, como que el grupo finalmente trate de buscar alguna solución, como en esa pregunta de qué programas hay para solucionarlo. Me imaginé y dije, ¿y qué ocurre si, o sea, o no sé si ha tenido experiencia en ese sentido de que algún grupo no sepa esa información, como que cómo avanzamos, como para no generarle también quizás otra problemática, no sé, o muy asistencial mi duda. En general, Verónica, como cuando uno interviene en territorio propiamente tal, siempre hay alguien que sabe, o algunas veces como que el mismo, como que conocen bastante más, y esto van enriqueciendo como esta fotografía o mapa del territorio. El territorio. Y lo que yo he visto, Verónica, que pasa, que más que no conozcan los programas, porque siempre hay alguien como que ubica, "Ay, ponte tú de drogas, ya, no, pero mira, está este programa Senda, o no sé, pues está este programa ambulatorio intensivo. Lo que pasa mucho es que estos espacios permiten como evidenciar que las personas en general no saben cómo acceder a esos programas. Claro. Entonces, justamente una de las como de los objetivos como del diagnóstico participativo, que, o sea, no son objetivos explícitos del diagnóstico participativo, pero como efecto secundario, es que también se va como, las personas van como conociendo más como el acceso a los programas, Ya, genial. qué Súper. beneficios, de qué forma obtenerlos, como que aparece todo ese tipo de elementos en el diagnóstico participativo. Ya. Em, ya. Con respecto a la identificación de problemas y potencialidades, una vez que la información está sistematizada, ¿verdad? Es decir, que ya realizamos, bueno, ya está el mapa, ya pudimos discutir o responder las preguntas, ¿verdad? Esta información se sistematiza. En la medida en que se va sistematizando, recuerden que las preguntas también van apuntando como aspectos más reflexivos, ¿sí? El siguiente paso va a ser ordenar, ¿m? Los principales problemas y sus características. Entonces se plantea la siguiente forma. La primera, o sea, la primera parte es que se ordena la información, ¿verdad? Este ordenamiento de la información va a ser el fundamento del diagnóstico participativo y de forma posterior va a dar luces o ciertas coordenadas para el plan de acción. ¿M? Entonces, en un primer momento identificamos los problemas, eh, por supuesto se estimula que todos participen, que opinen, que reflexionen,
que debatan sobre su realidad, ¿verdad? Esta es una tarea que es colectiva, y además de identificar los problemas y de evaluar las potencialidades, viene una parte que tiene que ver con la priorización. Entonces, lo que uno hace es que jerarquiza estos problemas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos 5 problemas que aparecen a propósito de lo que señala el diagnóstico participativo. Entonces, decimos que ya, de estos 5 problemas, ¿m? ¿Cómo los jerarquizamos? ¿Ya? Hay criterios que tienen que ver, por ejemplo, con cuáles son más prioritarios, cuáles, no sé, en términos como de variables dependientes, independientes, como qué problema podría al solucionarse disminuir otro tipo de problemas, ¿verdad? O bien también uno los puede priorizar a propósito de los recursos que hayan disponibles, ¿sí? Bueno, por eso se recomienda priorizar uno o algunos de estos problemas identificados, se ponderan y se analizan para establecer la viabilidad en un plan de acción. ¿Mm? Eh, em, yo creo que el tema de la identificación de los problemas está muy vinculado en lo que hablábamos en el primer módulo de la operacionalización del problema, ¿sí? Porque a veces los problemas pueden quedar como con un carácter muy etéreo, muy abstracto, entonces también es importante como, o muchas veces pasa lo contrario, que terminan siendo como extremadamente concretos los problemas, ¿verdad? Entonces ahí hay que encontrar como un punto medio. La idea es poder identificar cuál es el problema para el que hay más posibilidades de establecer un plan de acción exitoso de acuerdo al contexto, ¿sí? Entonces no solamente se prioriza en torno a como cuál es el problema de los problemas, llamémoslo así, sino también como cuál de estos problemas puede ser susceptible de ser abordado a través de un plan de acción, ¿sí? Plan de acción que por supuesto va a integrar tanto a la comunidad como el trabajo con el intersector. ¿Mm? Organizaciones civiles, escuelas, la red temática de salud mental, en el caso de la salud mental. ¿Mm? Ya, entonces como Profe, metodología, disculpe, sí, dígame. tengo una pregunta. Esto, lo que usted está explicando, me da a entender que finalmente uno sistematiza y aborda solamente un problema con respecto a cuando uno ya termina este diagnóstico. ¿Es eso lo que me está hablando? Como un Porque problema. ¿Mm? claro, porque uno empieza a jerarquizar. Ya Ujú. supongamos ya entre jerarquía salen 4 o 5 problemas. Ya, entonces usted me dice de que ahí tenemos que ver cuáles de estos problemas, según la jerarquía, son posibles de realizar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los recursos, la Exacto. viabilidad? ¿Ya? Y, pero resulta de que tengo cuatro problemas en jerarquía. De eso tengo que elegir uno, el que yo piense que es el más importante. ¿Eso me quiere decir? Mira, en teoría no lo elige uno, no lo elige la persona que está o las personas que están en la coordinación del plan, ¿sí? Debería elegirlo la comunidad. Y aquí vamos a hablar un poquito sobre los criterios Ya. que pueden existir para jerarquizar los problemas, ¿ya? Más que decirte, Ya. Marcela, como quédate con uno o quédense con uno, es como ver, por ejemplo, porque por eso le hacía la alusión como a las variables dependientes e independientes, porque puede haber un problema que incida, estoy jugando, pues tenemos 4 problemas y puede ser que el problema uno incida en los otros 3. ¿Mm? Entonces, a partir de establecer como prioritario el problema uno, podemos establecer algunos indicadores para ver si es que disminuyen el problema 2, 3 y 4, por así decirlo. ¿Sí? Ya. Mira, vamos primero con los criterios. Ya, primero, uno de Ya. los criterios para jerarquizar la identificación de problemas puede ser la importancia para la comunidad, por un lado. Otro puede ser la importancia para las autoridades locales. Ujú.
Como les comentaba previamente, también la disponibilidad de recursos que existan a nivel comunitario, a nivel sanitario. Otro de los criterios puede ser el impacto o la cantidad de población que afecta, ¿sí? Y también dentro de la disponibilidad de recursos, la posibilidad de recursos humanos de apoyo, de infraestructura, materiales, etcétera. Como le había comentado, si los participantes son varios, se propone trabajar en varios grupos. Si para esta segunda parte de jerarquización se conforman diversos grupos, todos deben trabajar a la vez con los mismos problemas y criterios para mantener el sentido del ejercicio, ¿sí? Por eso es importante que antes de este proceso de jerarquización ya esté como en la fase anterior claros cuáles son los problemas, ¿m? Y también establecer cuáles van a ser los criterios de jerarquización de estos problemas, ¿sí? Entonces, hasta ahora el diagnóstico participativo se nos muestra como una instancia que va a requerir de más de una sesión, ¿verdad? Por así decirlo. Suena muy clínico hablar de una sesión, pero, o de una instancia. Va a requerir de más de una instancia para poder desarrollarlo, ¿verdad? Como poder analizar la información, poder, no sé, pues como sistematizarla para el siguiente paso. Ya, se debe acordar en él o con los grupos de trabajo que puntaje de 1 a 5 lo otorgan a cada criterio definido según el mismo grupo o los facilitadores o moderadores, siendo 1 el de menor valor o 5 el de mayor valor, ¿sí? Entonces, muchas veces, como tenemos más de un grupo trabajando en el diagnóstico participativo, justamente no van a tener las problemáticas como el mismo valor, ¿verdad? Entonces ahí se pueden promediar las ponderaciones, ¿sí? Ya sea a nivel de grupo, que se ponderan de forma individual, o después como intergrupo, ¿sí? Para cada criterio. De todos modos, la idea es que sea un trabajo más bien rápido, esta parte de la metodología de jerarquización, por lo que idealmente se acuerda en voz alta el puntaje a asignar. Posterior a eso, se suman los puntajes de todos los criterios entregados a un mismo problema, haciéndolo con cada uno de los problemas puestos en la lista. Ahora bien, el que tenga mayor puntaje va a ser el que se va a trabajar primero en el plan de acción, pues a propósito de los criterios de jerarquización, también contaría con mayor posibilidad de ser resuelto. Ello no va a significar que se haga un plan de acción para los no seleccionados en otro momento, ¿sí? Y aquí habría como una matriz y un ejemplo del ejercicio que se puede utilizar en el diagnóstico participativo, ¿sí? Por un lado, los problemas jerarquizados, aquí tenemos los criterios, importancia para la comunidad, los recursos disponibles, el impacto que tiene el problema, la importancia que tiene para las autoridades, y aquí sumamos como el total del puntaje. El diagnóstico participativo implica el despliegue de recursos humanos, de horas también, ¿sí? Por parte del equipo profesional, también como cuando queremos involucrar familiares, usuarios, ¿verdad? De la disponibilidad de horas de ellos. El trabajo del diagnóstico participativo, en lo personal, yo encuentro que es un trabajo como bien bonito, bien fructífero, porque en sí mismo tiene como que son espacios que permiten reflexionar sobre la propia comunidad. Entonces son como bien, bien interesantes, ¿sí? Y la idea del plan de acción es que quizá a diferencia de otros tipos como de evaluación de necesidades, en el diagnóstico participativo uno ya sale como con un plan de acción relativamente definido, faltaría ajustarlo. Pero a propósito del mismo proceso diagnóstico participativo, uno ya tiene ciertas coordenadas sobre cómo debiese ser el diseño de intervención y la aplicación del mismo.
¿Ustedes han tenido experiencia en diagnósticos participativos? ¿O algo más o menos similar? En la Universidad Bolivariana donde estudié, se hacía... ¿Se escucha? Sí, sí. Y me tocó de la intervención que hizo para trabajar y crearon estos módulos que todos lo hicieron, y el objetivo era detectar la necesidad de la comunidad. Bueno, y este fue un curso que fue todo el curso, y entonces se dividieron las tareas y hicieron este diagnóstico participativo con la gente, fueron buscando la problemática de la comunidad, trabajaban obviamente los emergentes que salen ahí, y bueno, la conclusión era que la principal necesidad que ellos encontraban, pero que no se daban cuenta, era que se daban cuenta los observadores, era la necesidad de pavimentar la calle, ponte tú. Claro. Ese era el objetivo, ¿cachai? Entonces entonces ese era un tema, pero ¿qué pasaba? Que ellos no le dan importancia porque al realizar el análisis de todas estas observaciones, se dan cuenta que lo que estaba atravesando y por qué ellos no hacían nada, ni tampoco se organizaban como comunidad, porque había una desesperanza aprendida. Entonces ellos no tenían la intención de pavimentar la calle porque ellos habían crecido así, habían vivido así, entonces no tenía sentido para ellos, entonces no le encontraba sentido. En cierta medida, yo lo que entendí de esa experiencia era que se intencionó un poco el ver que las personas que conformaban la comunidad, hacerlos sentir que son sujetos de derecho, y que son sujetos participativos de su propia construcción social, y que también son entes que pueden acceder a recursos que entrega el Estado. Como tú lo dices, cuando las personas no saben a quién recurrir ni cómo funcionan los organismos para pedir estos recursos. Entonces la universidad ahí se encargó de canalizar todo esto para que pavimentaran el sector. Pues. Claro. Así que me acordé de eso, fue bien bonito porque participó todo ese curso y es verdad que los encuentro, bueno, yo tuve la suerte porque tenía varios amigos que iban en los cursos más arriba, entonces me comentaban y de verdad que es súper esta dinámica que se dan y que se dan en el juego de las intervenciones, pues cómo los roles van apareciendo, cómo van informando y cómo se generan estas discusiones donde también se va ampliando la conciencia de cada persona. Así que esa experiencia. Tal cual. Con la profe, con la socióloga, la profe, bueno, no me acuerdo, Paulina Vidal. ¿Ya? Con ella sí, fue profe mía también. Oye, qué entrete, Lorena, qué bonito haber participado en esa experiencia. O sea, yo directamente directamente no, yo no, fueron unos cursos más arriba. Pero yo, obviamente, la profe comentaba toda la clase y todo, de que se había hecho, dando este ejemplo de lo que se había logrado. Claro. Sí, pues justamente los espacios de diagnóstico participativo favorece incluso la ampliación de la red de apoyo, como permite generar como comunidad la comunidad. ¿Alguien más que quisiera compartir alguna experiencia que haya escuchado o alguna experiencia directa? Yo, profe, no he tenido experiencia directa de llevar a cabo diagnóstico participativo, pero sí dentro de mi equipo de la universidad tengo una colega que trabaja en terapia ocupacional comunitaria. ¿Ya? Y ella es la que siempre me ha hablado, Maritza Montero puede ser, ¿cierto? La autora. Ajá. Claro, sí. Como que ella siempre está haciendo charlas o conversatorios hacia los estudiantes y sobre el trabajo trabajo comunitario principalmente. Pero que incluso le estaba hablando ahora por WhatsApp de que estábamos viendo este tema
que a ella le interesa bastante. Pero a nivel personal no, lo estaba pensando así como quizás alguna experiencia similar, es que en un centro de tratamiento residencial llevamos a cabo un proyecto ocupacional solidario, Ajá. en el cual perdón, los mismos usuarios, o sea, bueno, nosotros estamos trabajando el tema de la empatía. Entonces Ajá. los mismos usuarios tenían que identificar como una necesidad de la comuna, como una población dentro de la comuna a la cual ellos pudieran como ayudar en algo. Ajá. Y por ejemplo ahí se levantaron diferentes ideas, lluvia de ideas, ¿cierto? Y por ejemplo ellos eran un grupo de 10 personas, adultos, género masculino, y ellos identificaron un hogar de adulto mayor dentro de la Ajá. comuna que entre comillas como que lo sentían que estaba abandonado porque tenía el pasto largo, había mucha basura afuera, Ujú. y como que ellos creían de que las familias no lo iban a visitar. Ujú. Entonces desde ahí ellos mismos como que armaron un proyecto que tenía un objetivo, que tenía sesiones, Ajá. y ellos mismos se lo presentaron, por ejemplo, al director del centro, para que Ajá. también desde el centro tuvieran la posibilidad de salir al hogar de adulto mayor para poder llevar a cabo la actividad. Y después se llevó a cabo y todo fue súper lindo, como beneficioso, los chiquillos igual estaban contentos, los usuarios, pero claro, ahí se armó algo similar como a este diagnóstico, pero claro, no quizás focalizándose en ellos mismos, sino como que era en la propia comuna, que en este caso Pero, fue acá en Penco. ajá. Oye, Verónica, yo pensaba también a propósito de la experiencia que nos cuentas, como en términos como de efectos terapéuticos también, ¿verdad? Claro, El tema de los roles, ¿sí? Como poder adquirir otro rol que es distinto como al de paciente, ¿sí? Como un rol bien claro, proactivo, de ayuda, es como que te permite posicionarte en el tejido social, simbólico de otra manera. ¿Mm? claro. Sí, sí, nosotros eso es lo que buscamos además, o sea, salió la idea de un proyecto, le pusimos el nombre, el proyecto ocupacional solidario, pero Ajá. claro, el tema era como qué puedo hacer yo también dentro de mi comunidad y no ser solamente el integrante de un centro de tratamiento y solamente hablar todo el día de la problemática personal que era el consumo de droga, sino que era Sí. como, ya, ¿qué más puedo hacer yo en este momento como, como el sentirse útil finalmente de tu comunidad? Exacto, sí. Oye, qué bonita la experiencia, Verónica, muchas gracias. Mira, Sí. yo he tenido experiencias más o menos similares con pacientes, usuarios como psiquiátricos, con esquizofrenia, ¿verdad? U otras patologías también. Y ha sido re interesante cuando como se posicionan otros roles, no sé, pueden ser de adultos mayores, porque esto, bueno, uno siempre esas intervenciones las termina nuevamente con un focus group, ¿verdad? Para evaluar qué tal la intervención. Y algo que a mí como clínica también me ha llamado poderosamente la atención es cómo esos espacios como de intervención grupal desde los usuarios permiten incluso la disminución de la sintomatología. Claro. Como recuerdo más de un usuario, no sé, pues como con el tema de las alucinaciones auditivas bien fuertes, que estaban bien interferidos, que al momento de estar como haciendo algo por y para estos adultos mayores, ellos lo reconocían como, ¿sabes qué? En ese momento se me disminuyeron las voces, por ejemplo. Claro. Sí, es como bien interesante también como todos los efectos, incluso como clínicos, que pudiese tener por parte de los usuarios las intervenciones grupales, incluso desplegadas desde los mismos usuarios. ¿Mm? Claro. Sí, No, por lo menos ese, nosotros sí, nosotros como terapeutas, claro, nuestro principal foco es la ocupación, pues. Entonces, mm, igual identificando qué es la ocupación para cada individuo, que es completamente diferente, un mundo claro, finalmente, y claro, en ese momento era como buscar una instancia claro, en ese momento desde el centro nos pedían, ya trabajemos la empatía, para ¿ah? trabajar más que nada las relaciones interpersonales entre los usuarios, porque había tantas dificultades, discusiones, peleas, o, como literalmente ocurre en una casa o en una familia. Ajá, Eh,
Y claro, como de ellos mismos también salió como la idea de qué más podemos hacer. Entonces la primera idea, que era como obvia, la primera idea era como queremos salir del centro, queremos hacer cosas fuera. Entonces la primera idea era, claro, ir a dar una vuelta, pasear, ir a un partido de fútbol, no sé, como lo típico como para entretenerse, ¿no? Y por ahí salió la idea de como que ya, pero hagamos algo para la comunidad. Y ahí como que salió una idea, por ejemplo, recuerdo igual que salió la idea de las personas en situación de calle. Que ellos veían cuando iban al supermercado a comprar sus cosas personales o con el técnico en rehabilitación o con otro profesional, veían muchas personas en situación de calle, entonces era como, ¿por qué no le vamos a dejar un café? ¿Por qué no le vamos a hacer un sándwich? Como para poder apoyarlo. Pero ahí también entre ellos mismos discutían, porque era como, ya, pero un café y un sándwich se lo pueden entregar cualquier día, pues es como, ¿qué hacemos como grupo finalmente? Como algo más participativo. Oye, Verónica, qué interesante. Es que yo siento que justo esa pregunta que tú nos traes, que se preguntaron los usuarios, son preguntas que nosotros también nos tenemos que realizar, ¿verdad? A la hora de hacer una intervención, porque muchas veces estoy jugando, por ejemplo, al tema de las ferias, ¿verdad? De salud mental, por ejemplo. Claro. Es súper interesante, o de experiencias como de intervenciones más cortas, ¿verdad? Ahí es como re interesante ver, chuta, ok, tiene un objetivo esta intervención más cortita, qué sé yo, de un par de horas, con tal público objetivo, pero también ahí, qué bonita la pregunta que ellos mismos se hicieron, porque son preguntas que tenemos que traer nosotros, ¿verdad? Es como, cómo poder darle más cuerpo, cómo poder sistematizar estas experiencias, ¿verdad? Para que tengan un impacto más prolongado en el tiempo. Sí, no, sí, por eso lo recordé, porque yo lo miraba como igual desde la disciplina. Por ejemplo, aparecieron participantes que, no sé, por ejemplo, uno era como, ya, yo voy a la pizarra a escribir los objetivos, y como igual estimulando al resto de los participantes. Después otro era como, no, yo se lo quiero ir a presentar al director. Entonces se prepararon igual con una presentación, un papelógrafo, con el objetivo, lo presentaron y todo. Después nos dieron el permiso, nos dieron la autorización, después fuimos al hogar a hablar con la directora. Y ahí también le presentaron el mismo papelógrafo con los objetivos y todo. Y no recuerdo cuántas veces fuimos, habremos ido como 5 veces al hogar. Súper. Y claro, la primera, el objetivo era, no me acuerdo, pero era como hermosear el hogar de adulto mayor. Como ayudar en tema del pasto, la pintura, el techo, limpiar las canaletas, como todo. Varios tenían experiencia también relacionada a carpintería o a electricidad, entonces como que querían ayudar ahí al centro. Y mientras tanto hablaban con los adultos mayores, pues igual se reían o pasaban un rato con ellos. Pensaba, Verónica, con lo que estás contando también, cómo muchas de las intervenciones que planificamos con los usuarios y las usuarias, también quizás será un objetivo no explícito, o sea, será un objetivo explícito no, pero que también pueden contribuir a la disminución del estigma vinculado al diagnóstico en salud mental, ¿verdad? Claro. Ya sea el trastorno por consumo de sustancia, ya sea, por ejemplo, a la esquizofrenia, ¿sí? Como que ese tipo de intervenciones yo creo que también tienen como, por eso insisto, como puede ser un objetivo ya sea explícito o no, pero también cumplen con eso muchas veces, como de sacar un poquito esta imagen muchas veces caricaturizada de las personas que padecen o más que padecen, que presentan un trastorno de salud mental. Claro, sí. Exactamente. Gracias, Verónica. Súper. Ya pues, entonces el modo en que se realiza la identificación de necesidades, ¿verdad? Tal como estuvimos revisando algunas estrategias, pueden contribuir por un lado al compromiso de todos los implicados en el proceso, también puede favorecer el apoyo institucional, ofrece información para realizar evaluaciones de la intervención, ¿sí? Bueno, de hecho, en teoría la evaluación de la intervención debiese estar bien sintonizada con la fase de la evaluación de la necesidad y problemática. Favorece a las personas la toma de decisiones, la posibilidad de barajar distintas alternativas y permite orientar los esfuerzos hacia las prioridades.
Yo creo que en este sentido, intervenciones tales como nos comentaba la Verónica o la Lorena, ¿verdad? Intervenciones como el diagnóstico participativo. También muchas veces, por ejemplo, si queremos hacer acciones de prevención, pueden ser como mucho más situadas si es que son de las mismos como representantes de la comunidad. ¿Mm? Como, por ahí esta asociación libre, pero me estaba acordando que nos comentaba una colega que fue a hacer una pasantía a Cuba sobre salud comunitaria. eh, Les pedían, por ejemplo, a los funcionarios de salud que trabajaban en los CEFAM, en los consultorios que tienen allá en Cuba, que vivieran en el mismo territorio, ¿sí? Así los médicos, los enfermeros, trabajadores sociales, se les solicitaba que vivieran en el mismo territorio en el cual intervenían, justamente para poder tener como una visión más situada, ¿sí? De las problemáticas que acontecían en ese espacio. Uno podría estar de acuerdo o no, ¿sí? Pero era algo que, bueno, hay asociación libre. Ok, de necesidades a objetivos. Entonces, los objetivos deben haber sido definidos, ¿verdad? A partir de un análisis metódico del problema y de las necesidades insatisfechas que se debiesen atender a través de la intervención. El logro de su objetivo va a meritar, como ustedes ya saben, ¿verdad? Diversas actividades, programación de tareas, por supuesto que en un periodo de tiempo. Y ahí va a ser interesante en el trabajo que ustedes van a entregar al final del módulo, porque hay distintos tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, hay grupos que son definidos, qué sé yo, en 14 sesiones, ¿sí? Hay grupos que son grupos continuos, entonces van ingresando y se van yendo usuarios, ¿sí? Entonces ahí es como, tiene cierta periodicidad la intervención grupal. ¿Mm? Y los objetivos tendrán que ser operacionalizados, es decir, que sean planteados de manera tal que permita posteriormente su evaluación. ¿Mm? Idealmente uno debiese operar con ciertos indicadores, ¿verdad?, que son definidos a partir de los mismos objetivos. Entonces, para la planificación de la intervención grupal, por un lado, tenemos que considerar el tamaño del grupo, ¿sí? ¿Cuántos integrantes van a ser? Como les comentaba previamente, si el grupo va a ser cerrado o continuo, ¿verdad? Si es cerrado, partimos, qué sé yo, los 15 y terminamos los 15. O si es continuo, van entrando personas, ¿verdad? Qué sé yo, a partir de la segunda, tercera sesión, o van entrando y saliendo constantemente. ¿Mm? Va a implicar también la programación de la sesión y las actividades, va a implicar aspectos formales como el lugar, el horario, la duración, la frecuencia. Esto no es menor, porque muchas veces, por ejemplo, cuando queremos desplegar acciones de prevención en colegio, claro, el horario y el lugar quizás están mucho más, se favorece más, ¿verdad? Si es que se hace dentro del mismo horario del establecimiento escolar, pero se nos plantean otro tipo de problemas cuando queremos trabajar con adultos, ¿verdad? No sé, con adultos, por ejemplo, que tienen trastorno de consumo, pero y continúan trabajando, ¿sí? Habría que, y de hecho, por eso muchos de los programas de droga están, no sé, pues funcionan de forma o con horarios vespertinos, ¿m? Justamente por esto de que para poder que las personas se beneficien de las intervenciones. ¿M? Muchas veces, por ejemplo, no sé, pues la idea de la Lorena que tiene que ver con intervenciones, pero preventiva en colegios, ¿verdad? Con estudiantes de tal a cual edad, y también con padres. Ahí es súper importante considerar, no sé, pues el horario de los padres, el tema de la accesibilidad, de llegar al colegio, el tema del desplazamiento. ¿M? Son como aspectos que claro, quizá cuando los usuarios están constantemente en el dispositivo no es tan terrible, es mucho más fácil de formular, pero quizás cuando estamos hablando de algo más ambulatorio tenga ciertas complejidades si es que queremos que o sea, para la convocatoria, ¿verdad? Hay que ahí considerar el tema de los horarios, del espacio, del acceso, en fin. Uno pudiese incorporar en la intervención grupal diversos enfoques, ¿verdad? Por un lado el enfoque más psicoeducativo, por otro lado un enfoque más psicoterapéutico. ¿Mm? Y también diversos tipos de metodologías. Entre ellas las más comunes, ¿verdad? Son la vivencial
Y otra que yo no, o sea, yo diría que la más común es la vivencial, pero hay otra que es la experiencial, ¿verdad? Que yo creo que ahí la experiencial tiene como ciertas particularidades que hay que contemplar. ¿M? Porque la diferencia, bueno, les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre vivencial y experiencial? No, yo no sé, profe. Ajá. ¿Está bien? Siento que debería saberlo. No, no te preocupes, sí. Alguien por acá, Aline, Juan Carlos. Jennifer. Bueno, la diferencia entre lo vivencial y lo experiencial es que lo vivencial es una metodología que va a implicar que las personas puedan, a propósito de las temáticas que se van a tratar en las sesiones, puedan como traer experiencias propias, ¿verdad? Por eso tiene este carácter de vivencial. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, relación interpersonal es caótica, ya. Entonces yo puedo trabajar con una viñeta, ¿verdad? Para identificar, qué sé yo, como factores desencadenantes. ¿M? Y lo vivencial va a permitir que las personas conecten con su propia historia vital y que la puedan traer al espacio grupal. ¿M? Y la verdad es que en general los grupos tienen mucho de eso, ¿sí? Los grupos terapéuticos al menos. ¿M? Y ya la metodología más experiencial tiene que ver como con poner como hacer experiencias en el grupo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estoy jugando, no sé, pues estrategias como el role-playing, ¿verdad? Si bien el role-playing pueden ser situaciones hipotéticas o situaciones reales, se habla de experiencial porque es como que se genera la experiencia dentro del espacio grupal. ¿Mm? Entonces, muchas veces los grupos como de carácter más experiencial van a requerir que el terapeuta tenga como una formación que, no sé, pues implique, no sé, o intervenir en crisis, ¿verdad? Como que la metodología experiencial se presta un poquito más, muchas veces como más para la catarsis, ¿m? Como muchas veces más como para desahogos, ¿verdad? Entonces ahí es importante como también en la formación del terapeuta, ¿sí? Para o sea, para plantear tal o cual metodología. Con respecto a la psicoeducación, yo quería hacer un alcance. Y es que usualmente se piensa la psicoeducación como el folleto, ¿verdad? La infografía, ¿sí? Pero justamente una de las características de la psicoeducación es que más que la información que se entrega, es como lo que se oferta cuando se entrega la información. ¿M? Y cuando digo lo que se oferta, quiere decir como, quiera o no, cuando uno hace psicoeducación es como que uno no solamente entrega el folleto, ¿sí? Es como uno, por ejemplo, puede hablar de ciertos puntos vinculados a la información que uno quiere que la persona aprenda o transmitirle, pero también uno crea un espacio en donde eso se va a ir discutiendo, dialogando, ¿sí? Que incluso se pueda como modificar el mismo material que uno ocupa en la psicoeducación. ¿Sí? Entonces, esto como de la psicoeducación como el folleto, claro, es como que en verdad no es psicoeducación. La psicoeducación es como ofrecer un espacio, ¿sí? De diálogo, de preguntas, de respuestas, de saberes compartidos. ¿Mm? Ok, con respecto a la evaluación de la intervención, recordar que la evaluación, si bien se puede realizar, bueno, hemos hablado como entre medio de la intervención, pero idealmente se asocia que se hace al final de la intervención, es considerada no un fin, sino un medio. ¿Un medio para qué? Para mejorar la calidad de las intervenciones. ¿Sí? Como habíamos conversado, muchas veces existen consecuencias no intencionadas de las intervenciones que muchas veces van en la dirección que uno desea, ¿sí? Pero otras veces no. Entonces, por ejemplo, si yo hago una intervención para
qué sé yo, disminuir o atrasar la edad de consumo, ¿sí? De la primera sustancia. Y luego la intervención evalúo y me doy cuenta, chuta, parece que, no sé, están consumiendo antes, no sé, ¿sí? Es como muchas veces nuestras intervenciones no tienen la dirección que queremos. Y por eso es muy importante como la primera parte de explorar el estado del arte o la bibliografía, o hacer como esta revisión sistemática de la bibliografía, ¿sí? Porque hay algunas estrategias que son usualmente utilizadas y que la evidencia nos muestra que tienden a ser más iatrogénicas que apuntar al bienestar. Como un sistema de evaluación, ¿sí? Yo les traje que es muy característico de la teoría de sistemas, ¿verdad? Para los que están interiorizados en qué sé yo, en Bateson, Václavic, que se recordarán, o la teoría general de sistemas, ¿sí? Bueno, el formato, por un lado está el input, arriba está o sea, no arriba, ¿sí? Es como está el contexto, las transformaciones, el output y la retroalimentación. Y vamos a ir a la descripción de cada uno de estos. Con el input hablamos de los recursos financieros, los recursos tecnológicos. Se habla que, por ejemplo, hay dispositivos sanitarios que son de alta densidad tecnológica. Cuando uno lo lee así, yo me acuerdo la primera vez que lo leí, decía alta densidad tecnológica, ¿qué? Habrá unas máquinas más o menos, nada que ver, pues, ¿verdad? Como que la alta densidad tecnológica tiene que ver como con el número de intervenciones, ¿verdad? Con la especificidad de las intervenciones también, ¿sí? Como cuántas prestaciones hay para apuntar al malestar de la persona. Bueno, los recursos humanos, físicos, destinados a sostener la intervención. Eso sería el input. Por otro lado, y aquí me pareció no menor, el contexto, que se refiere a cualquier factor que pudiese facilitar o obstaculizar la implementación. Entonces, muchas veces nosotros tenemos como hacemos nuestra propuesta de intervención grupal, investigamos, y estos son como, no sé, los tratamientos más efectivos, los podemos hacer calzar a esta institución en particular, pero muchas veces el contexto hace ¿verdad?, que tengamos que reformular el modo en que estamos realizando la intervención. Quizás teniendo que cuestionarnos nuevamente, qué sé yo, incluso los criterios de ingreso o exclusión a la intervención grupal, incluso los objetivos. Por otro lado están los output, que tiene que ver con los resultados de las transformaciones y los logros de los objetivos del programa. Y está esta retroalimentación, ¿sí? Recuerden que según la teoría general de sistemas está la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa. Y la retroalimentación positiva va a ser aquella que se oriente como a mantener la homeostasis del sistema, ¿se acuerdan? Y la retroalimentación negativa va a hacer que haya como menos estabilidad en el sistema y por ende más cambio. ¿Sí? Bueno, volviendo a la retroalimentación, tiene que ver con la información que proporciona la evaluación para establecer si los inputs son los adecuados, si las intervenciones se están implementando de forma apropiada, si se logran alcanzar los objetivos. Y aquí hay algo que es re interesante, si es que los usuarios reciben servicio de calidad, pero también como es importante evaluar la percepción que tienen los usuarios sobre los servicios entregados. De hecho, lo que se está manejando últimamente es como una encuesta de satisfacción usuaria, ¿sí? Como para cumplir con objetivos de calidad. Entonces, la encuesta de satisfacción usuaria se realiza al final del tratamiento, ¿verdad? Y permite como hacernos una idea respecto a qué servicios entregados fueron bien evaluados, el usuario los percibió como positivos, ¿verdad? Para su tratamiento y cuáles no tanto. Y esa encuesta uno también la puede crear como a nivel de dispositivo. Bueno, y si los outputs demuestran que están alcanzando las metas y satisfaciendo las expectativas. Entonces este sería como el esquema general
de la evaluación. Hasta acá, ¿alguna pregunta o comentario? Yo por mi parte no, profe. Sí, efectivamente la encuesta de satisfacción es como algo que siempre se utiliza en los talleres grupales. Yo, quizás como mi única duda, por ejemplo, ahí en ese caso, sería importante quizás aplicar también como una encuesta al inicio, o no sé si de satisfacción, pero quizás como para ver los resultados de la intervención grupal, quizás como un antes y un después. De todas maneras, ahí me gustaría esclarecer algo. Por un lado, la encuesta de satisfacción usuaria estaría más vinculado como al, por así decirlo, al alta, ¿verdad? Al egreso. Claro. ¿Sí? Más allá como de la intervención grupal propiamente tal. Y como tú dices, Verónica, efectivamente yo pudiese aplicar un cuestionario o alguna suerte de test antes de la intervención grupal y después de la intervención grupal, como modo que me muestre qué tan efectiva fue la intervención. ¿Mm? Claro. Sí. Okay. Profe, si no usara ese cuestionario, tendría que estar ese cuestionario planificado desde antes, ¿o no? Ahí estoy moviendo las variables, ¿o no? Estoy interviniendo, quizá. A ver, desarrolla un poquito más la idea, Porque por Lorena. una parte estoy escuchando que tenemos que construir conjunto a la comunidad o al grupo o con la gente las necesidades o la problemática que vayamos a resolver. Entonces, emerge todo esto y tomamos la información y hacemos un análisis. Entonces, ¿cómo entra este instrumento en una primera etapa, un cuestionario de preguntas? O eso es lo que no me queda claro. Que estamos hablando de que podemos usar un cuestionario o test antes de partir con el grupo. Claro. Puede ser una Entonces, estrategia metodológica, sí. una estrategia metodológica, claro, pero es que como que me choca, porque por un lado está este espacio de encuentro que van a ser las sesiones en donde yo voy a ir con los observadores a crear a, a, a pasar estas palabras a un discurso, ¿cierto? Y ahí voy a ir a rescatar lo que se repite o las necesidades, tomar esta información y tenerla, ¿cierto? Y después analizarla y ver qué es lo que es viable de hacer. Exacto. Exacto, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me queda la duda, porque ¿en qué momento yo meto este instrumento para evaluar a la comunidad? Si supone que yo voy a ir a construir a partir de un diálogo, o tendría que ver con la metodología, si es participativa, cuantitativa, cualitativa. Exacto, Lorena, tal cual. Depende Pero mucho. ¿en qué escala va? Por ejemplo, ¿qué va primero? ¿El diálogo o el instrumento? Porque si yo planteo un instrumento, ya lo estoy direccionando, porque ya estaría pauteado una cierta tipo de pregunta, ¿no? Claro, sí. Ahí depende cómo se realice el diseño de la evaluación de las necesidades y posteriormente el diseño de intervención grupal. Como que ahí depende, como quizás esta metodología o estas como instrumentos más cuantitativos quizás no son tan ad hoc o tan, no sé, pues no tienen un hilo conductor con el diagnóstico participativo propiamente tal, pero por eso la idea es como mostrarles distintos tipos de estrategias para evaluar necesidades. Otras estrategias que se ocupan, por ejemplo, para la evaluación de resultados, como sería, por ejemplo, la utilización de un cuestionario, ¿sí? Y ese cuestionario hay grupos donde se le aplica solamente al final, por ejemplo. O hay grupos en los cuales uno lo puede aplicar al comienzo del grupo ya como intervención propiamente tal, y después al final, ¿sí? Pero ahí tiene que ir como todo bien alienado, porque en algún punto estoy jugando Lorena. Si yo estoy armando la evaluación de necesidades desde un enfoque más cualitativo, quizás no sea tan pertinente instrumentos cuantitativos, ¿verdad? Quizás los Claro. podría ocupar, pero tendría que ver bastante bien el sentido de por qué voy a ocupar esos instrumentos cuantitativos. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Sí. De todas maneras. Claro, la gracia del uso de cuestionario y de hecho la gracia del enfoque cuantitativo, que ahora lo vamos a ver, es como que apela a esto de la evidencia.
¿sí? Que uno puede como evidenciar a través de números, de datos, ¿sí? Desde una epistemología más positivista. Y claro, entiendo un poquito tu inquietud porque es como hemos hablado como de distintas metodologías que responden también a bases epistemológicas distintas, pues el diagnóstico participativo es bien constructivista, ¿verdad? Es como yo no soy un sujeto experto que vengo acá y le enseño a esta gente que no sabe, por el contrario, ¿verdad? Cómo poder rescatar, como tú hablas mucho de lo emergente, por ejemplo, ¿sí? Ahí depende bastante como desde el enfoque que yo voy a situar tanto la evaluación de las necesidades como el diseño de la intervención y posteriormente su evaluación. ¿Mm? Y también respondiendo, yo creo que la elección de esto también tiene que ver con las demandas institucionales, ¿sí? Como si, por ejemplo, se nos está pidiendo un programa piloto, ¿verdad? Quizás sea bueno contar con, bueno, en general cuando se habla de programas piloto es bueno partir de una metodología más cualitativa para después una más cuantitativa, ¿sí? Pero el rollo de eso es que generalmente para justificar la inversión de recursos es muy bueno lo cuantitativo, ¿sí? Porque te muestra con datos reales, así como datos reales estoy diciendo como de lo que se considera como real, ¿sí? O como algo más fáctico, porque de hecho la metodología cualitativa también es bastante real, no tendría por qué no serlo. Pero ya vamos a entrar un poquito en eso, Lorena, ¿ya? Como la distinción entre los enfoques, cuantitativo y Sí, ahí cualitativo. entiendo que tiene que ver con qué es lo que estoy abordando, cuál es el público, cuál es la intención también de la intervención. Yo creo que por ahí va, ahí le da una mayor comprensión. Exacto. Por ejemplo, si estoy, Lorena, en un, no sé, estoy jugando en un lugar, qué sé yo, en un instituto psiquiátrico, ¿sí? Estoy siendo súper prejuiciosa, como que no necesariamente así, pero no sé, quizás como el objetivo o el ambiente ahí es más biomédico, quizás a la institución o a la jefatura le va a interesar más bien los resultados de la intervención grupal como alienados con los objetivos clínicos, ¿verdad? Ya. Entonces, en la parte de evaluación, primero vamos a tener que distinguir qué es lo que queremos evaluar. ¿Mm? Por un lado, si queremos evaluar el proceso y por otro lado, si es que queremos evaluar el resultado. ¿Mm? Y cuando hablamos de proceso, la evaluación del proceso implica que uno examina si el programa se ejecutó tal y como se había planificado. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo en el programa pensaba que iba a tener una convocatoria, qué sé yo, estoy jugando, 20 personas, y me encuentro que en verdad hay 5, ¿sí? Eso es parte de la evaluación del proceso. ¿Mm? Pero si me doy cuenta que con estas 5 puedo, por ejemplo, ejecutar como óptimamente el programa, ahí es como la evaluación del proceso implica ir evaluando cómo se realiza la intervención, se realiza tal o cual se había planificado previamente. ¿Mm? Y en esto ayuda mucho el documentar las actividades cotidianas de la intervención. ¿Mm? Entonces por ahí aparece mucho, no sé, por ejemplo, fotografías, no sé, como, ay, no se me ocurre en verdad más allá, estoy un poquito bloqueada ahora, pero sí, la fotografía es como un modo de documentar que las actividades se están realizando. ¿Mm? Y proveer información que pueda facilitar la interpretación de los datos que arroje la evaluación de resultados. Igual puede ser, profe, la lista de asistencia, algo así. Por ejemplo, sí, toda la razón. Lista de Ya. asistencia también. Y por otro lado, la evaluación de resultados, ¿verdad? Que ya esto tiene por finalidad examinar los efectos que tuvo la intervención grupal y que se pueden realizar en 2 periodos, ¿sí? Hay un periodo que idealmente se hace, o sea, en el que comúnmente se hace, que la evaluación se realiza como justo cuando termina el programa o la intervención grupal, pero uno puede evaluar también como, qué sé yo, 2 meses después, o 6 meses después, ¿sí? Para ver si es que los efectos pueden ser como sostenibles, sustentables en el tiempo. Por otro lado, ¿quién evalúa? ¿Mm?
Y en eso tenemos evaluaciones que son desde dentro, que es la evaluación interna, tenemos la evaluación externa o la mixta, ¿sí? Por un lado, la evaluación externa se lleva a cabo con personas que son expertas en evaluación, pero que son ajenas a la implementación y ejecución del programa que estamos realizando. La gracia de esto, o la ventaja, es que permite una evaluación más bien objetiva, ¿sí? La evaluación interna se realiza por el personal implicado en el programa de intervención, que justamente su ventaja es que conoce en profundidad las características del programa, conoce en profundidad el perfil de los usuarios, usuarias, ¿sí? O de la población objetivo, y también está implicado en el desarrollo del mismo. O bien se puede implementar una estrategia intermedia, que sería una evaluación mixta, entre personas de afuera y personas dentro de la ejecución de la intervención. Bueno, con respecto al enfoque, a la metodología de evaluación, aquí está, me recuerda un poquito lo que estábamos hablando con la Lorena, la inquietud que manifestaba, porque se puede aplicar desde un enfoque cuantitativo o cualitativo. Recordemos que desde el enfoque cuantitativo hay una epistemología a la base que tiene que ver con que la realidad se puede conocer independiente del observador, ¿sí? Y por ende se hablaría que estaría más cercano a epistemología más bien positivista, donde es como yo puedo observar, ¿verdad?, el objeto, describirlo, hacer hipótesis sobre él, a partir, o sea, hipótesis de línea deductiva, pero como sin yo interferir en esos resultados. O los resultados no se ven interferidos por mí, por quien está evaluando. Y por ello es que justamente en el enfoque cuantitativo se aplican instrumentos que son más bien de carácter cuantitativo. Entre ellos están los cuestionarios, ¿sí? Las encuestas que nos pueden ayudar como ya cuando intervenimos como con más personas, nos pueden ayudar como a armarnos como un perfil, ¿verdad?, más estadístico. Y bueno, el enfoque cuantitativo va a poseer una concepción positivista, hipotético-deductiva, con este anhelo como de objetividad, ¿verdad? Y dirigido a resultado más que a proceso. Por el lado del enfoque cualitativo, entendemos que hay una epistemología a la base que es distinta, en donde existirían múltiples realidades, las cuales van a ser socialmente construidas, y que el poder conocer la realidad va a ser a través de la relación que se establece entre el observado y el observador, ¿sí? Y por ende se habla, o hay un enfoque, ¿verdad?, que ayuda bastante, que tiene que ver con la hermenéutica, ¿sí?, con el trabajo hermenéutico, en donde el trabajo hermenéutico se plantea como una interpretación que yo hago como sujeto que interpreta, ¿verdad?, la realidad, que no puede acceder directamente a ella, que tiene que interpretarla, sobre aquello que estoy estudiando. Y uno de los propósitos de la hermenéutica sería construir sistemas teóricos que van a permitir resolver ciertas problemáticas, pero problemáticas que van a estar situadas sociohistóricamente, y también considerando las particularidades o localidades, ¿verdad?, de los grupos humanos, ¿sí? Entonces, por ello el trabajo hermenéutico tiene un énfasis mucho más interpretativo, si bien puede partir, no sé, pues como de una característica más fenomenológica, ¿verdad?, descripción, de describir al objeto tal como se despliega frente a nosotros, el trabajo hermenéutico va a implicar interpretar eso que se despliega a la luz de ciertas coordenadas teóricas también. Por eso habla como sobre los textos consultados. Entonces, el evaluador debiese, en esta fase de evaluación, la persona que está evaluando, ya sea el quien está organizando la intervención, ¿sí?, señalar la pertinencia
de esta, es decir, si fue útil, si responde a las necesidades, y a través de eso puede utilizar diversas fuentes de información. ¿Mm? Y estas fuentes de información pueden accederse a través de instrumentos como los que ya hablamos en un primer momento, ¿verdad? Encuestas, entrevistas, observaciones u otras técnicas de recogida de información, grupos focales, ¿sí? O también a partir de, por ejemplo, historia o viñetas clínicas, de los planes de tratamiento integral. Muchas veces los planes de tratamiento integral debiesen incorporar, ¿verdad? O sea, es decir, cuando se plantea el plan de intervención, el plan de trabajo individual, de tratamiento individual, se incluyen las prestaciones de intervenciones grupales, ¿verdad? Entonces debiese ser como que las intervenciones grupales, su objetivo estuviese como mancomunado con los objetivos del PTI. ¿Mm? O también se pueden utilizar otros tipos de registro. ¿Sí? Ok, con respecto a los niveles de intervención, como ustedes saben, tenemos acciones de prevención, acciones impulsoras y acciones terapéuticas. Y lo que vamos a abordar en clase van a ser las acciones principalmente de prevención y nos vamos a centrar bastante en lo que son las acciones terapéuticas. Bueno, hasta acá. ¿Alguna pregunta, comentario? Yo tengo una pregunta. Dale, Lorena. Que a mí, Raiza, tú dijiste lo del feedback. Era ¿La retroalimentación? que sí. Entonces tú explicaste algo que había una retroalimentación positiva y negativa, ¿cierto? Sí. Y la negativa, en este sentido, era menor y se presentaba con más cambio, ¿o era la positiva? Ya. Porque Okay. que entendí otra cosa de la retroalimentación en el grupo. No sé si estoy bien. Ajá. Dale, ¿qué entendiste? O sea, lo que yo sé que la retroalimentación, por ejemplo, yo cuando evalúo mi sesión con las personas, yo le digo ya, feedback positivo, qué es lo que te gustó, qué es lo que te quedaste de la sesión. Ajá. Ya, bla, 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 bla. Y el feedback negativo, quizá este tema me costó porque, no sé, me dolió trabajarlo. Ajá. Quizás no quisiera trabajarlo más. Ya, entonces Ajá. yo tengo ojo ahí para trabajar la próxima sesión de otra forma, quizás no sé. ¿Cierto? No le dando una Sí. pauta de cómo llevar el trabajo. Pero aquí en esto me quedó como una duda de lo grupal, si es tan así o no. Que da una pauta de mejoramiento siempre por feedback. Claro, sí. ¿Cómo intervenirlo? ¿Cómo? O cómo intervenirlo. Por ejemplo, si es positivo, es que no alcanza a notar, pues entonces... Ya, no te preocupes, mira, lo que pasa es que primero voy a agarrarme de tu mismo ejemplo, porque me parece que tu ejemplo es como bien claro de lo que es la retroalimentación positiva y negativa. Se supone que la retroalimentación positiva, como tú señalas, es como aquella que nos va dando el feedback de que estamos como haciendo bien las cosas y por ende se mantiene el equilibrio, la homeostasis, es decir, la intervención, juguemos así, para la próxima versión de la intervención va a ser más o menos similar, ¿verdad? Porque el feedback, la retroalimentación que yo recibí, la verdad es que me dice, ya, el modo en que yo apliqué esto debiese mantenerse porque los resultados que obtuve fueron los esperados. ¿Sí? En cambio, por otro lado, la retroalimentación negativa, tal como pusiste en tu ejemplo de intervención individual, a nivel grupal, es aquello que a mí me da como retroalimentación, decir, chuta, parece que hay cosas de la intervención, de cómo yo programo las actividades o cómo las realizo, las ejecuto, que voy a tener que cambiarlas, ya sea para la siguiente sesión o ya sea para otra versión del programa que yo haga. Ya. Entonces, a nivel, no sé, ¿recuerdan de la teoría general de sistemas que estaba, claro, por la retroalimentación, estaba el tema de los límites, ¿se acuerdan? Como características de la teoría general de grupos, claro, esa es la gracia de la retroalimentación positiva o negativa, que al fin y al cabo, la que es negativa va a permitir posibilidades de cambio. ¿Y a qué me refiero con posibilidades de cambio? Como de cambio de cómo yo estoy interviniendo. Eso. ¿Sí? Eso es la parte que no te alcanza a entender de cambio.
Claro, desde el sujeto, desde el observador, ¿cierto? Claro, porque como tú no ejemplificaste, no sé, pues tu paciente dice, pucha, sabes que en verdad me dolió mucho, no me sentía preparada para hablar de este tema, lo más probable es que con esa retroalimentación tú digas, ya, ok, no lo voy a tratar de esta manera, o quizá en términos de timing del proceso en el que está, quizá no es bueno abrirlo ahora, y eso implica que tú vas a cambiar tu forma de intervención con el usuario. ¿Mm? ¿Sí? Sí. Por eso me parece tan Sí. buen ejemplo. Es que eso yo dije, pero la última parte, la anterior, no la había alcanzado a notar, por eso me quedo dando vuelta. Y lo otro, profe, el tema de, tú dijiste que cuando evalúan la clasificación de los tipos de intervención, ¿quién? Tú dijiste, desde dentro, un experto, pero ajeno al grupo, y si es desde afuera, un experto, pero de adentro, es como cruzado. Ah, ya, espérame, lo voy a poner ahí para que se... Ya, uno lo puede hacer cruzado, pero cuando Ya, es de... Sí, quizá lo pase muy ya. rápido, Lorena. Cuando es desde afuera, tendría que ser como una persona que experta en evaluación de intervenciones y en algún punto nos presta como esta función de supervisión, ¿verdad? Como, o sea, más que, discúlpame, puede ser de supervisión de la intervención o bien de evaluación, pues que también fue implementada, si los resultados son Un los que experto, ¿cierto? esperábamos. Exacto, Ya. Ujú. sí. Sí. Y el otro, desde fuera, es una persona que es que esa parte como que no me queda clara. ¿Quién? Si es desde El, fuera, esa después dice persona por experta no. sería de afuera y la persona que realiza o ejecuta el programa sería desde adentro. Ah, ya. Ya, que no tiene que ver con lo que está al lado puesto como de definición, ¿no? Yo lo estaba mirando así. No, sí, sí tiene que ver. Lo que pasa es que, claro, desde adentro sería la evaluación interna de acá. Claro. Desde afuera sería aquí la evaluación externa. Y uno puede también mezclarlo. Ya. Oigan, ahora les voy a pedir que me esperen un poquito porque estoy buscando un Power que aparezca como los principios de la teoría general de sistemas. Espérenme un poquito. Mm. Como para que podamos ahí situar bien el tema de la retroalimentación. Aquí lo tengo. En todo caso me quedó claro, ¿ah? Súper, súper claro. Ya, acá Lorena. Bueno, recuerden que en la teoría general de sistemas, sí, es que yo creo que no haría mal repasarlo tampoco. Está algunas características, ¿verdad? Y entre ellas está esto de la retroalimentación que yo les comentaba y que Lorena les ponía el ejemplo, de la retroalimentación positiva o negativa. ¿Mm? Y hay otras características como el tema de los límites, cuando son más bien difusos o rígidos, la jerarquía, ¿verdad? Que es cómo se ponen en juego las relaciones de poder, la totalidad que tiene que ver con esto que conversamos la semana pasada de que como que el grupo es más, el todo es más que la suma de sus partes. ¿Mm? En algún punto lo podemos reemplazar como el grupo es más que la suma de sus miembros. La homeostasis, ¿verdad? Que el sistema siempre va a tender al equilibrio. ¿Mm? Y por último, la equifinalidad, ¿sí? Que distintos procedimientos, perdón, que iguales procedimientos pueden llevar a distintos resultados y viceversa, ¿sí? Esas son como las características de la teoría general del sistema. Y si a alguien le interesa más información, les puedo mandar un paper vinculado a esto. ¿Mm? Ya. Em, De hecho, yo no sé si alcance, pero me encantaría como que pudiéramos repasar los axiomas de la comunicación de Václavic. No sé si alcanza a hacerlo en este módulo, ¿m? Pero que yo creo que ayudan harto como tanto en intervenciones vinculares, como más de un usuario, como en sesiones grupales. Ya. Entonces, tenemos que hay distintos niveles de intervención, ¿verdad? Las de prevención, impulsora y ya acciones terapéuticas, propiamente tal. ¿Sí? En la distinción de estos niveles me voy a saltar un poquito que la definición de prevención, que lo más probable es que ustedes ya la conozcan, ¿sí? No, no me la voy a saltar, lo vamos a hablar. Bueno,
Entre los recursos teóricos y metodológicos que son empleados comúnmente por la psicología comunitaria, aparece toda esta dimensión psicosocial de la salud que tiene que ver con la prevención. ¿Mm? Es un concepto que emerge en el contexto de la crisis del modelo clínico asistencial tradicional, ¿verdad? Y justamente, bueno, dice tendencia reciente, la verdad es que ya hace bastante tiempo que se habla de la relevancia de la prevención, ¿sí? Justamente porque en términos de costo-beneficio sale mucho mejor tener a menos población enferma, ¿verdad? Que mucha población enferma que va a requerir como tratamiento especializado y más costoso. ¿Mm? Entonces, justamente, las estrategias de prevención aparecen a la luz de los datos aportados por la epidemiología y por la salud pública. ¿Mm? Bueno, que ese es como un tema, yo siento como bien de la coyuntura actual, ¿verdad? Como toda la queja que hay sobre que no se hizo la cuarentena total a tiempo, porque justamente la cuarentena era una estrategia de prevención, que hay una crítica y que se enfatizó mucho más como en la parte del tratamiento, ¿verdad? De los ventiladores mecánicos, que no había muchos ventiladores mecánicos, pero que quieran o no, las estrategias de prevención no aportan a que no haya tanta gente que se enferme. ¿Mm? Bueno, uno de los próceres de lo que es la prevención es Kaplan. ¿Mm? Que él tiene un texto que es muy entretenido, es muy bueno porque es un texto que, o sea, es muy bonito porque él como que nos va narrando toda la historia de la salud pública en algún punto, ¿sí? Como parte de los primeros estudios epidemiológicos, cómo las intervenciones profilácticas van disminuyendo afecciones, no sé, pues como infecciosas, ¿sí? Es como bien interesante, es muy bonito el texto, se llama Principio de Psiquiatría Preventiva. Y también se los puedo subir al Dropbox si lo quieren. ¿Mm? El cual lo pone al servicio de los profesionales que trabajan en programas comunitarios de prevención y promoción de salud mental. ¿Mm? Y también de tratamiento precoz de trastornos psiquiátricos y rehabilitación de personas afectadas. ¿Mm? Eh, Kaplan nos va a entregar un esquema general de la prevención. De hecho, él no diferencia particularmente entre prevención, promoción y intervención, ¿sí? Él va a hablar como de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, que claro que lo vamos a ir como situando en estrategias más de tratamiento previamente tal, ¿sí? Entonces, por un lado está la intervención primaria, que está orientada a las causas del problema, cuyo tiempo acontece antes de la emergencia, donde los objetivos van a estar vinculados a la reducción de la incidencia o frecuencia, ¿sí? de personas que presentan la enfermedad, refuerzo de conocimiento y recursos necesarios para afrontar posibles crisis, desactivar factores de riesgo, factores precipitantes, y el fortalecimiento del sentido de comunidad. Eso sería el objetivo de la prevención primaria para Kaplan. En una segunda instancia, que sería la de la prevención secundaria, el objetivo ya estamos en crisis, ¿verdad? El tiempo tiene que ver mientras aparece el problema, ¿sí? Cuando irrumpe, y por allá cobran como harta relevancia estos programas de intervención de detección temprana, donde el objetivo sería disminuir la prevalencia o duración de la enfermedad, del trastorno, la detección precoz y los nuevos casos declarados, y el restablecimiento de los niveles habituales de autocontrol, autoestima y funcionamiento en general. ¿Mm? Esto es particularmente aplicado a la salud mental. ¿Mm? Y por último, ya tenemos la terciaria, que aquí aparecen como los dispositivos sanitarios de nivel asistencial, no sé, pues como el terciario, ¿verdad? O algunas formas no sé, el secundario, ¿sí? De nivel de atención de la salud, donde ya se trabaja directamente con los efectos del trastorno o de la enfermedad, ¿sí? Entonces, el tiempo sería después de la aparición del problema, en donde, por supuesto, la estrategia estarían orientada a minimizar el impacto, el deterioro patológico que pudiese hacer producir el trastorno.
estaría orientado a una reducción sintomatológica, ¿sí? Es decir, evitar la cronificación del trastorno. Reducir las probabilidades de recaída, y por ahí vamos a encontrar una serie de tratamientos, ¿verdad? En drogodependencia, como por ejemplo, justamente la prevención de recaída, ¿sí? U otras, análisis funcional de la conducta, que están orientadas como a reducir la probabilidad de recaída. Y también va a tener otra patita en la rehabilitación psicosocial, es decir, cómo podemos hacer que la persona que ya padece de los efectos del trastorno pueda reincorporarse a la comunidad. Entonces, bueno, esta es como la tablita general que nos muestra Kaplan en su escrito. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? No, profe. Todo claro. Súper. ¿Habían revisado este texto de Kaplan? ¿Conocen al autor? Yo por lo menos lo recuerdo como en el módulo de prevención, pero así como por ejemplo el cuadro con la prevención primaria, secundaria y terciaria, como para ver las diferencias, no. Súper, gracias Verónica. ¿Alguien más? Yo creo que no había información de pregrado, pero hace tiempo. Aquí en el magíster parece que no lo hemos revisado todavía. ¿Nicolás? Sí, Oye, se te escucha como una voz robótica, pero se escucha. robótica. No, pero no te preocupes, si se entiende. Nicolás, tú lo revisaste en el pregrado. Sí, hace tiempo. Me imagino. La prevención primaria, secundaria y terciaria. Sí, terciaria. Ajá. Como en algún ramo de psicología de la salud, me imagino. Sí, porque es de la prevención de la salud. Y ahí nos hacían ver la diferencia. En Ujú. la primaria más universal, secundaria cuando ya daban factores de riesgo, terciaria cuando ya estaba la patología presente, como en el mismo daño. Exacto. Súper. Sí. Ya, pues vamos a quedar hasta acá, siendo las 2:30. ¿Qué les parece que volvamos a las 2 para el último módulo? Súper, profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Quizá alguna diapo que sea pertinente revisar o volver a revisar antes de irnos al almuerzo. Pareciera que no, pareciera que estamos. Ya pues, entonces nos vemos a las 2 de la tarde, ¿ya? Ya, profe. Creo que vamos a digerir la información y si aparecen dudas, al regreso la levantamos. Perfecto, me Ya, nos parece. vemos. Que esté muy bien. Chao, Sí. chao. Gracias, profe. Nos Ok. vemos. Chao.